Pues bien, amigos, ya estamos de regreso en esta parte de Neopolítica TV, donde hemos venido platicando varios temas muy importantes y bueno, hay muchas cosas que platicar, muchas cosas que comentar, porque desafortunadamente la mala administración, amigos, de los gobiernos tanto estatales como federales han hecho que nuestros gobiernos no cumplan con el mandato que el pueblo les ha dado, es la verdad, y desde luego todas esta serie de cosas que pues han hecho mal se refleja realmente a la hora de las elecciones. No por nada el PRI perdió pues varias gobernaturas, perdió Veracruz entre ellas, amigos cibernautas, perdió Chihuahua, perdió Quintana Roo y otras entidades donde la alta corrupción que existe, no que existía, sino que existe, pues los llevó directamente a un hoyo de donde pues difícilmente podrán salir, amigos cibernautas, toda vez que la gente está en la completa seguridad de que estos malos gobiernos lo único que han buscado es sus propios beneficios. El PRI dejó de ser un partido hegemónico, dejó de gobernar a más de 19 millones de gentes. El pasado 5 de junio, el tricolor sufrió una de las peores derrotas electorales de su historia al perder en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. Una de las peores desde aquella alternancia desde el 2000 que siguió primero con Felipe Calderón, con Vicente Fox y luego con Felipe Calderón. Y el pasado 5 de junio volvió a sufrir una de sus peores derrotas. Dejó de gobernar a partir pues prácticamente de ahora, con estas elecciones, a partir del 5 de junio, dejó de gobernar a 19.600.000 personas. El pasado 5 de junio se renovaron 12 gobernaturas y pues hoy podemos darnos cuenta que realmente cuando la gente decide dejar de votar por un partido político, por cualquiera de las razones que usted quiera, pero principalmente en el tema de la corrupción y de la impunidad, no dude que el pueblo siempre se va a vengar, se va a darle su voto de castigo. En las pasadas elecciones también se demostró que se ha conquistado la alternancia y no hay fracasos ni victorias definitivas, según politólogos. La muestra es que en Oaxaca, por ejemplo, donde gobernaba la oposición, el PRD, allá en Oaxaca, ahora lo ganó el PRI, y allá en Sinaloa ganó el PAN y el PRD en las pasadas elecciones. Así que cuando el PRI llegue y asuman estos nuevos mandatarios, estará en su nivel más bajo de gobiernos estatales. Así que este es un reflejo, amigos cibernautas, de que el pueblo mexicano está cansado de este tipo de gobierno corrupto y solapador por parte de Enrique Peña Nieto, porque también es un castigo al presidente de la República, porque se supone que como en el estado de Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua, por decir unos ejemplos, donde sus gobiernos son priistas, que tienen en cierta medida a un jefe político que es el presidente de la República. Lo cierto es que en las pasadas elecciones también fue un castigo para el propio presidente con sus llamadas reformas estructurales que ya vimos que son un fracaso.
lo de la reforma energética ha sido un fracaso, está siendo un fracaso lo de la reforma educativa, que en un momento tocaremos, pero que al no poner atención a estos temas importantísimos, el propio presidente sufre una derrota en estos estados donde difícilmente al llegar al 18 el candidato del PRI pueda ganar la presidencia de la República, independientemente de quién sea. Porque este es un preámbulo de lo que piensa la gente hacer en el 2018, toda vez que las malas decisiones del PRI en el gobierno, de sus partidarios o de sus partidos, o de su partido que es el PRI, y de sus miembros que están allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, simple y sencillamente no han hecho las cosas como el pueblo lo demanda y lo requiere, porque hacen las cosas sin consultarlas definitivamente, y estas son en contra de la voluntad del pueblo que los eligió para un cargo de representación popular. Llámese aquellas decisiones importantes que tienen que pasar por la, digamos, una forma de que el pueblo las vea o de que se informe de ellas. Habrá algunas decisiones, amigos, que justamente el pueblo no puede tomar, como está diciéndose ahora con la separación del Reino Unido de la Unión Europea, de estos países que conforman el Reino Unido, que se salieron de la Unión Europea. Entonces, estas cuestiones, amigos cibernautas, son muy importantes para que algunas decisiones, pues desafortunadamente no las puede tomar el pueblo. Pero veamos lo de la reforma educativa, que siendo de trascendencia importantísima, no se consultó con el pueblo, con los maestros, al igual que la reforma energética, con aquellos especialistas que en determinado momento dijeron que estaban en contra de ciertas cuestiones que se manejaban dentro de esta reforma, y aún así no los escucharon, como tampoco escucharon a los profesores o algunos analistas o algunos profesores catedráticos de las universidades de nuestro país, y la reforma educativa se llevó a cabo con las consecuencias que estamos viendo. Pero volviendo al tema, el caso es que el presidente de la República en las pasadas elecciones sufrió un duro revés en aquellos estados donde gobernaba el PRI y que ahora van a ser gobernados por otros partidos políticos, y es un reflejo del rechazo de la población a la política pública que está llevando el presidente de México y a la política de corrupción que están llevando algunos estados, como en el caso de Veracruz, para no ir muy lejos. Este es el preámbulo de lo que viene en el 2018, donde incluso el candidato del PRI que salga a la presidencia de la República no la tiene segura para ganar, amigos, porque ya vimos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no ha hecho lo que prometió en campaña, y muy al contrario, lo que ha hecho ha ido en perjuicio de los mexicanos. Ya vimos, por ejemplo, hace unos días las declaraciones de muchos medios de comunicación y analistas que dicen que la corrupción es lo peor que está sucediendo en nuestro país. Ricardo Anaya, el presidente de Acción Nacional, pide evitar blindaje a gobernadores salientes. El PRI, el PAN, por ejemplo, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, llamó a los congresos de Veracruz, dominado por una mayoría priista, al de Quintana Roo y a Chihuahua, a ponerse del lado de los ciudadanos y no permitir que las acciones de blindaje que han propuesto los gobernadores salientes de esas entidades se lleven a cabo. Ricardo Anaya advirtió que este instituto político, el Partido Acción Nacional, promoverá las acciones legales que sean necesarias para evitar que se concreten los llamados blindajes. A través de un comunicado, el dirigente partidista pidió que se frene la aprobación del paquete de impunidad en Veracruz,
que incluye el nombramiento de magistrados y del fiscal anticorrupción. Ahí está, amigos, es lo que le puedo decir, y eso le ha pegado a otros partidos. La corrupción le ha pegado a muchos partidos políticos, principalmente al PRI, porque hoy, siendo un gobierno priista a nivel federal, se convierte en cómplice de estos gobiernos corruptos, que es lo que ha hecho que cada día dejen de gobernar a millones y millones de mexicanos, amigos cibernautas. Ya lo dijo una analista, una politóloga y politólogos, que el PRI dejó de gobernar a partir ahora de la elección que se llevó a cabo a 19.600.000 personas, y esto habla de un duro fracaso, de una dura derrota del PRI gobierno federal. Así están las cosas. Regresamos un momento, no se vayan.